que van pasando poco a poco a las primeras posiciones. También vemos a Alex Zule bien colocado en la cabeza del pelotón. Un Alex Zule que se encuentra 11º en la clasificación general a 16 minutos y 13 segundos de Miguel Indurain. Un Miguel Indurain que va tranquilo, como ustedes pueden verle perfectamente, y que hoy también lleva un culot diferente al de sus compañeros de equipo. Parece azul marino o negro y es distinto. No sabemos el motivo por el que Miguel Indurain habrá optado por cambiar el culot. A lo mejor es que el color habitual de lo anesto no le gusta y lo prefiere negro porque le gusta más el contraste que hace, o azul más oscuro, porque le gusta más el contraste que hace con el maillot amarillo que va a tener que lucir desde la etapa que lo conseguía, la contrarreloj individual de 64 kilómetros hasta el final en París. Es curioso el cambio de culot de Miguel Indurain. José Ramón Uriarte, el corredor vizcaíno, que también está realizando un buen Tour de Francia. Rodó más tranquilo en la primera semana cuando debían trabajar otros hombres como Nick Boer, por ejemplo, cuando, como pueden ver, está ya en Saint-Colomb. 172 kilómetros de la etapa, le quedan pues 58 para finalizar. Y como comentábamos, José Ramón Uriarte, que se vio reservado por parte de su director del equipo durante esa primera semana de carrera, pero poco a poco ya ha ido entrando, ha ido dando la cara y realizó una muy buena etapa tanto en Hautacam como en Luz Ardien, en esos primeros puertos donde le tocó desgastarse para mantener el ritmo en el pelotón. Y ahí seguimos viendo a Eros Poli, un corredor con una anatomía nada propicia para la montaña, mucho peso, muchos centímetros para el hombre más alto de este Tour de Francia, que de todas maneras, recuerden, ya lo intentó en la etapa de Luz Ardien y de nuevo muy valiente lo está intentando en esta subida al Mont Ventoux. Ahí van a coger agua de todo quien se la ofrezca. Comentaba Marino Lejarreta que él hace años realizó una ascensión al Mont Ventoux en cola de pelotón, y el problema era que ahí ya no llegaban las reservas de agua de los espectadores, y hasta que faltaban 3 kilómetros para el final del puerto no consiguieron los corredores que marchaban en ese grupo recibir líquido, por lo que la ascensión se hizo terriblemente dura porque hacía un día muy similar al de hoy, con muchísimo calor. Como les comentábamos, de entrada la vegetación, que es bastante abundante, todo es una zona con muchos viñedos, pero a medida que se va subiendo se va perdiendo la vegetación, y cuando quedan 4 kilómetros aproximadamente para el final de la etapa es un auténtico desierto ya. Y va a ser un auténtico infierno para algunos de los corredores que van en ese pelotón, e incluso también para Eros Poli, que ya ha comenzado las primeras rampas, que son muy pequeñas. Tiene 24 minutos 34 segundos de diferencia sobre el pelotón, como están viendo ustedes en estos momentos, pero que le va a costar muchísimo mantener, como es lógico, la diferencia. 17 kilómetros para Eros Poli, que fíjense ya cómo va pedaleando. El hombre está totalmente atrancado, va a ver si puede aguantar por detrás. Suponemos que habrá una batalla, deben de desencadenar una batalla contra Indurain si se atreve, y algunos lo van a pasar muy mal porque, repito, los corredores están muy cansados y hace bastante calor. Eros Poli se encuentra ahora pues a 57 kilómetros para el final de la etapa, superando ahora una rampa durante un kilómetro de 5,9%, y a partir del próximo kilómetro va a ser cuando se empieza a hacer duro de verdad este puerto del Mont Ventoux. Muchos corredores esta mañana preguntaban a sus mecánicos qué desarrollos habían colocado en sus bicicletas. Los mecánicos suelen colocar siempre para estas etapas un 23, pero había corredores que reclamaban hoy un 24 para realizar la ascensión al Mont Ventoux. Lógicamente corredores que van a meterse en el grupeto de cola y a intentar desgastarse lo mínimo posible para ver si pueden aprovechar alguna oportunidad durante las 6 etapas que quedan para finalizar este Tour de Francia. Melchor Mauri, Erwin Dijkboer y el calor, gran protagonista de estos últimos días del Tour de Francia. Michel Vermot, el corredor belga del Festina, que buscaba refrescarse con su propio bidón. Y es que, como comentábamos, al margen de todas esas cuestiones de alimentación, muchos corredores están diciendo que padecen gastroenteritis después de retirarse. El comentario general, incluso de muchos directores, es que más que problemas de la alimentación, la gente está llegando muy justita de fuerzas. Esta mañana comentaba Álvaro Pino
que había corredores que ya habían llegado muy pasados al Tour de Francia. Incluso él se atrevía a decir que, desde un punto de vista absolutamente personal, pensaba que el propio Tony Rominger había llegado pasado a este Tour de Francia, que no conocía exactamente cómo era la preparación de Tony Rominger, pero desde fuera entendía que un corredor que realmente tenía opciones de ganar el Tour de Francia no podía estar ganando, por ejemplo, pues en París-Niza, como lo hizo este año Tony Rominger. Se va acumulando los esfuerzos y cuando llega el momento realmente importante ya no se puede rendir al máximo. Eso es algo que a veces le critican a algunos a Miguel Indurain, que se dosifica excesivamente, pero vistas los resultados, lógicamente hay que darle la razón al corredor navarro y a su equipo con la planificación que realizan de la temporada. No me parece a mí que se esté dosificando mucho Miguel Indurain en este Tour de Francia, lo justo, como siempre suele hacer el campeón español, y lo digo porque, por ejemplo, ahora mismo ha ordenado, porque la orden la ha tenido que dar a él, de que sus compañeros aprieten un poco más el pedal y vayan más rápidos. No sabemos si es que Miguel Indurain querrá poner dura la subida al puerto. Vamos a ver si nos ofrecen el paso de este grupo del pelotón por Bedoin, donde, recuerden, comienza la ascensión. La última referencia que teníamos, 24 minutos y medio entre cabeza de carrera y pelotón. Vamos a ver cuando llegue el pelotón por ahí cuál es la diferencia que tiene Eros Poli, el corredor del equipo Mercatone, que sigue siendo cabeza de carrera después de 60 kilómetros. Gerard Rué, el corredor del Banesto, que de momento no se está dejando ver demasiado. El año pasado fue un hombre importante en los Pirineos, la segunda parte de la montaña del Tour de Francia. Realizó un buen trabajo, sobre todo en la etapa de Pal, tirando de Miguel Indurain para evitar los ataques que pudieran producir corredores como Rominger o como Jáskula, que junto con Mejía eran los que luchaban entonces por la clasificación general, una clasificación general que tenía menos diferencias de las que tiene en estos momentos, cuando Miguel Indurain mantiene diferencias muy holgadas respecto a sus perseguidores. Los hombres del Telecom, que ayer vieron cómo caía su mejor escalador, Jens Temle, de ahí progresando David Cassani, un corredor al que podía haberle venido bien esta etapa. De hecho ha intentado atacar de salida cuando se llevaban 35 kilómetros aproximadamente, pero con el pelotón no se lo ha permitido. Prueba probablemente de que pensaban de que era un corredor peligroso para el triunfo final. Eros Poli lógicamente lo es mucho menos. Recuerden que Cassani es un corredor que ha conseguido victorias, por ejemplo en Ibardin, en la Vuelta al País Vasco, y ahí tienen a Ángel Edo, un hombre de los que precisamente esta mañana reclamaba el 24 para hacer con comodidad la ascensión al Mont Ventoux, que estaba perdiendo contacto con el pelotón, esperando la llegada de su coche. Ahí tienen también a los hombres del Polti. Ahí todo el mundo quiere acumular líquido, puesto que durante la subida el pelotón se va rompiendo, los coches se van descolgando y es mucho más difícil encontrar líquido. Dimitri Zanov, el corredor ruso del equipo Polti. Y ahí tienen de nuevo a Eros Poli, que, como les comentábamos, iba a entrar ya en una zona mucho más dura. Está pasando ahora por rampas del 9%, una pendiente media del 9% le espera, del 9,4% le espera durante los próximos 9 kilómetros a Eros Poli, que observen también lleva un desarrollo grandísimo, porque observen con qué soltura está pedaleando y prácticamente no consigue avanzar. Tampoco sería extrañar que Poli hubiera colocado un 24 para la ascensión al Mont Ventoux. Mucho público también viendo el paso de los corredores 7 años después de esa cronoescalada, con victoria de Jean-François Bernard, que marcó la última vez que el Tour de Francia se acercó al Mont Ventoux. Eros Poli, y ustedes pueden ver perfectamente el cielo, lo azul muy que buena está, imagen, y el sol que le da de plano y de pleno a Eros Poli. Está sufriendo muchísimo, hay que destacar el esfuerzo que ha realizado y que realiza este hombre durante todo el Tour de Francia. No puede llegar, él lo sabe, es perfectamente conocedor de su situación, pero por lo menos ahí está dando la cara. Después se quedará el último si a lo mejor ni siquiera llega dentro del control. Hoy creo que sí, porque llevaba mucha distancia sobre el pelotón, pero el esfuerzo es digno de señalar y mencionar y de aplaudir, porque no todos son grandes campeones. Hay hombres que también sufren muchísimo sobre la bicicleta para llegar al final. Por eso el importante es el primero, pero también tiene mucha importancia ser el último en el Tour de Francia. Sí, hoy realmente no puede haber problema con el control para Eros Poli, puesto que desde que se corona el Mont Ventoux prácticamente todo es bajada. Esos últimos 41 kilómetros, salvo un repecho de 1,5 kilómetros, 2 aproximadamente, todo es bajada ya hacia Carpentras.
que como les decimos ha cogido solo un final de etapa en el 67 con victoria de Jean Janssen. Y ahí tienen a otro hombre, Francis Moreau, el corredor que perdió a su padre durante la disputa de este Tour de Francia. El Tour de Francia le permitió abandonar la carrera para poder asistir al entierro justo el día después de la contrarreloj. De hecho, el mismo día, se incorporó el día después, el mismo día de la contrarreloj de Bergerac. Y Francis Moreau, que es uno de los pocos corredores que le quedan ya al GAN. Solo Coloti, Gouvenou, Moreau y Eddy Señer, 4 corredores. El equipo GAN es de los más castigados, de hecho el más castigado por las bajas en este Tour de Francia, junto con el TVM, que aún está peor, puesto que solo le quedan Dag Otto Lauritsen, Bo Hamburger y Jesper Esquivi. El GAN ha perdido a Jean-Philippe Dojois, el hombre que acabó el año pasado 15º mejor francés del Tour de Francia, lo perdió hace un par de días, un hombre con el que esperaban luchar por la clasificación general. Del equipo Castorama, recuperado esta temporada por Cyril Guimard después de su etapa belga en el equipo Colstrop. El doctor Gerard Ford, que estaba aplicando masaje y un spray a la rodilla y una pastilla probablemente para evitar inflamación o incluso dolor en la rodilla de Laurent Desbiens, del Castorama, que ha perdido ya 2 corredores, Jackie Durán y Laurent Madouas, los dos en la 14ª etapa, en la etapa de ayer. Y hay que decir que Manuel Mañén, el sprinter del equipo Castorama, ya marcha descolgado, por lo que puede pasarlo mal para llegar dentro del control en esta llegada a Carpentras. Ya tienen de nuevo a Aerospoli, cabeza de carrera, superando ya aproximadamente los 7 primeros kilómetros de la ascensión al Mont Ventoux. Muy clavado ya el corredor del equipo Mercatone. De momento hace ya 24 minutos que ha pasado Aerospoli por la localidad de Bedoin, donde se inicia la ascensión al Mont Ventoux. Recuerden que la última diferencia que teníamos se cifraba aproximadamente en esos 24 minutos y medio exactamente. Vamos a ver si podemos ver esa imagen del momento en que el pelotón inicia la ascensión, para valorar cómo o qué posibilidades tiene el corredor Aerospoli. Ahí tienen, yo creo que es el mismo Laurent Desbiens, que se ha quitado el culote. Probablemente ella, esa presión que realiza la goma sobre el pecho, molesta a los corredores. No, es Bruno Thibaut, este corredor del equipo Castorama, que observen, se ha quitado hasta los tirantes del culote. Probablemente le debía molestar en la piel. Y observen, se le está colocando el maillot por encima ya directamente de su piel. Bruno Thibaut, un corredor joven del equipo Castorama, un hombre que se ha dejado ver muy poco en este Tour de Francia. Y es que a estas alturas del Tour ya molesta absolutamente todo, hasta los tirantes. Vamos a ver si el pelotón está entrando en la localidad de Bedoin. Hay que pensar que efectivamente esta es esa localidad, lo que situaría en más de 25 minutos, en casi 26 minutos, la diferencia de Aerospoli respecto al grupo principal. Hay una isleta que faltaba quizá un poco de señalización para evitar algún problema. Recuerden que quedan 136 corredores en competición, salían 189. Ha habido más de 50 bajas ya en estas 15 etapas que llevamos de Tour de Francia. Vamos a ver, ahí va a situar la carrera exactamente el realizador. Efectivamente, pues casi 26 minutos de ventaja para Aerospoli, cuando ha comenzado también para el pelotón, o está comenzando en estos momentos, la ascensión al mítico Mont Ventoux. Claudio Corti, el director del Polti, otro equipo que está ya con 3 bajas, Gianni Buño, Gianvito Martinelli y Mario Scirea. Este, de todas maneras, su mejor escalador, Oscar Pelliccioli, otro corredor que lo intentó en la etapa de Luz Ardiden, pero que no pudo mantener el ritmo que impuso entonces Lale Cubino y Richard Viren. Ahí se les comunica la ventaja, vamos a ver si podríamos confirmarla, pero alrededor de 26 minutos la ventaja de Aerospoli, justo cuando comienza para el pelotón también la ascensión al Mont Ventoux. Observen cómo va absolutamente clavado, con un desarrollo grandísimo. Vamos a ver, ahí nos la van a ofrecer. Efectivamente, 25 minutos 27 segundos al inicio de la ascensión. Así pues, según los cálculos de grandes ciclistas que están aquí en la tribuna de comentaristas, como Adorni, como Marino Lejarreta, un tiempo demasiado justo. Ellos cifraban en más de media hora el tiempo que necesitaba
Erospoli para afrontar con garantías la ascensión al Mont Ventoux, 12 kilómetros por hora, eso sí, muy despacio, aunque la subida sea dura, para un Erospoli que está cabeceando ya cuando le quedan aún muchos kilómetros hasta finalizar el Mont Ventoux. Observen ahí, aún hay mucha arboleda, para ver cómo poco a poco, a medida que avanzan los kilómetros, va cambiando el paisaje en esta zona de la Provenza. Vaya un esfuerzo que está haciendo Erospoli y vaya un esfuerzo que le queda a este corredor todavía por hacer después del montón de kilómetros que ha hecho en solitario, una auténtica contrarreloj individual, y se tiene que enfrentar a este gigante del Tour de Francia. Él también es otro gigante, lo tiene muy difícil, está pidiendo agua, pide de todo porque va a tener que hacer un esfuerzo supremo para intentar conseguir ganar la etapa. Lo tiene muy difícil, aún llevando 25 minutos de diferencia. Saben como ahí no quiere llevar ni siquiera los 2 bidones, todo peso sobra durante una ascensión tan dura como esta. Por eso reclamaba la presencia de su director deportivo, Bernard Ballet, el hombre que va en este coche de dirección de carrera. Ahora no le ven, se ha sentado ya, antiguo director deportivo, que ha autorizado lógicamente la entrega de ese bidón al italiano Erospoli, que ha intentado aguantar tanto como ha podido sin colocar ningún bidón en su bicicleta para evitar el peso. Ya saben que los corredores son muy maniáticos con estas cosas, a veces al comenzar un puerto tiran hasta un cuarto de manzana, que imagínense lo que puede pesar, es prácticamente nada, pero no quieren llevar nada absolutamente en los bolsillos del maillot, tampoco quieren llevar excesivamente agua y prefieren que se les vayan entregando las cosas para no llevar nada de peso durante la ascensión. Por no llevar, Erospoli hubiera tirado incluso hasta la bicicleta. Además, Poli le ha hecho el gesto a este cicloturista de que le echara el agua por el cuello para refrescarse, y es que evidentemente lo va a pasar muy mal de aquí al final de la ascensión al Mont Ventoux, Erospoli. Y más si el equipo Banesto continúa marcando el ritmo, y después lo hará el conjunto Festina, porque hay otra clasificación en juego y la van a hacer ahora, primero en este puerto, Mont Ventoux, después ya en los Alpes propiamente dicho, cuando haya que subir las grandes cumbres alpinas después de este col. Pues porque en estos momentos la clasificación por equipos hay una diferencia entre Festina y Banesto. Festina es primero de 4 minutos 21 segundos. Y no sería de extrañar que también estuvieran luchando por esta clasificación los equipos. Tienen a Manuel Mañana, el corredor francés, el Castorama. Observen cómo está sufriendo también problemas en la rodilla derecha también para el sprinter de Castorama, que ha perdido contacto en los primeros kilómetros y que ya comentaba esta mañana que lo iba a pasar muy mal durante la ascensión al Mont Ventoux. Un corredor que pasa bastante bien la media montaña, a pesar de ser un sprinter, un corredor con un estilo parecido a Laurent Jalabert, un corredor muy potente, pero que, observen, ya no encuentra ahí ningún desarrollo que le vaya bien, y ahí ya se va a formar el primer grupo. Ya tienen a Jens Hemner, un buen escalador, un corredor que sufrió ayer una dura caída y que empieza ya a quedarse Mario Kummer, que se queda para echarle una mano, para intentar evitar también el fuera de control del campeón de Alemania, un corredor que el año pasado tuvo una brillante actuación en el Tour de Francia, sobre todo en las etapas de montaña, pero que esa caída, ya de hecho no estaba rodando tan bien como el año pasado, pero esa caída que sufrió ayer le va a perjudicar mucho en sus intereses de finalizar en una buena clasificación este Tour de Francia. Los hombres del Festina, que efectivamente ocupan las primeras posiciones justo por detrás de Banesto, con Van Poppel, con Leblanc, con Virenque, con Stephen Hodge, y la 11 también con Alex Zule y Oliverio Rincón, intentando dejarse ver en esa cabeza de carrera. Ayer muy bien lo hizo Neil Stephens. Y observen, porque se ha producido un ataque. Federico Muñoz, el corredor del equipo Kelme, que ha decidido atacar, un corredor que no entraba en los planes de Álvaro Pino para este Tour de Francia. Llevaba ya, es el hombre que más días de competición lleva en el equipo Kelme, pero él le dijo que se encontraba bien, y Álvaro Pino finalmente decidió incluirlo en el equipo, en los 9 del Tour de Francia. Tienen el ataque del campeón colombiano, que ha salido con fuerza. Vamos a ver si puede dosificar su esfuerzo para ir recuperando esos 25 minutos y medio de ventaja que tiene Erospoli respecto al pelotón. De momento un ataque seco bastante bueno. Observen, el pelotón se está quedando, y por detrás algún corredor que intenta alcanzarle, un hombre precisamente del equipo Castorama. Podría ser Thomas Davy, un corredor que está muy activo también en estas últimas etapas. Efectivamente se trata de Thomas Davy, el joven corredor que dirige Cyril Guimard, que se encuentra también bien situado en la clasificación general. Es octavo a 12 minutos 26 segundos. Eso puede perjudicar a Federico Muñoz,
porque Banesto podría decidir ir a por él. Y ahí tienen el contraste, Castorama atacando por delante con Thomas Davi y por detrás Emmanuel Mañén, que vuelve a descolgarse y que lo va a pasar muy mal de aquí al final de esta etapa. Recuerden que fue protagonista con Paco Cabello en Brighton en la victoria que consiguió el corredor del equipo Kelme, que le dejó en la ascensión al último puerto antes justo ya de llegar a Brighton. Curioso este ataque porque tiene dos circunstancias. Por una parte puede ser un ataque tardío porque haya cogido demasiado tiempo Erospoli, hay que dudarlo. Por otra, un ataque demasiado pronto porque queda mucha subida a Mont Ventoux y después viene el descenso de 41 kilómetros para ganar la etapa. Es curioso la circunstancia de este ataque del corredor colombiano. Vamos a ver cuál es la actitud que toma Banesto con ese salto de Thomas Davi. Ahí Cyril Guimard está siendo hábil en estas últimas etapas, tiene dos hombres bien colocados en la general. De las Cuevas tercero a 8 minutos 2 segundos y Davi octavo a 12.26, y está intentando desde ayer ya que Thomas Davi pueda recuperar algún minuto en la clasificación general, al margen lógicamente de intentar la victoria de etapa. Lo que está claro de todas maneras es que para intentar recuperar esta ventaja tan grande que tiene Erospoli hay que atacar y hacerlo con fuerza. Kilómetros aproximadamente para el final de la etapa, cuando el pelotón ha comenzado ya la ascensión al Mont Ventoux, uno de los puertos más míticos del Tour de Francia, un puerto que no se subía desde 1987, cuando consiguió la victoria en una contrarreloj individual Jean-François Bernard. La situación de la carrera: Erospoli, el corredor italiano del equipo Mercatone, que va con 25 minutos de ventaja respecto al pelotón. Entre Poli y este pelotón figura Mario Vantovan con 15 minutos perdidos respecto a Poli, y esos dos corredores, Federico Muñoz del equipo Kelme y Thomas Davi, el corredor francés del equipo Castorama, que acaban de saltar intentando reducir esa gran ventaja que tiene Erospoli. Sin problemas para Miguel Indurain tampoco en esta etapa. Destacar que no ha tomado la salida John Unzaga, que ayer se libró ya por muy poco del fuera de control. Seguimos viendo a Federico Muñoz y a Thomas Davi, que pasan ahora por la pancarta de 17 kilómetros para el final del puerto y están muy cerca de entrar pues en esa parte más dura. Ahora están en rampas del 5,9% y a partir del próximo kilómetro les esperan también a ellos esos 9 kilómetros con el 9,4% de pendiente media. Después en los últimos 7 kilómetros se suaviza un poco, sobre todo en los 4 primeros, con rampas del 5,4, del 7,1 y del 7,2%. El penúltimo kilómetro es el más duro, con rampas del 10,2%. Ahí fue precisamente donde perdió la vida Tom Simpson. Y el último kilómetro se realiza, esos son los últimos 700 metros, con una rampa del 9,4%. Thomas Davi, octavo clasificado en la general, ayer ya intentó el ataque, el corredor del equipo Castorama, y que está siguiendo la rueda de Federico Muñoz. Y observen cómo marcha ya Erospoli, absolutamente clavado. De hecho tenían razón pues los grandes expertos, los hombres que han superado este puerto, cuando decían que necesitaba muchos minutos. En media hora cifraban la ventaja que necesitaba un Erospoli, que lógicamente también tampoco está dando todo lo que tiene en estos momentos. Sabe que quedan muchos kilómetros para el final de la etapa y ahí tienen ya, se empiezan a formar grupetos por detrás, cuando aún no han comenzado las rampas más duras de este Mont Ventoux. Los grupos se forman porque ya está el equipo Festina en cabeza de pelotón, está poniendo un ritmo bastante fuerte. Anteriormente lo hacía Banesto, Indurain ponía el ritmo que él quería, y ahora ya sus rivales, sus únicos rivales, aunque están muy lejos del corredor navarro, pues son los que quieren imponer la marcha para ver si pueden descolgar, a ver si pasa en algún momento una mala tarde o una mala mañana Miguel Indurain y le pueden dejar, cosa que es muy difícil, pero ellos por lo menos parece que lo van a intentar. Está rodando bien Federico Muñoz, el colombiano del equipo Kelme, que ha atacado en los primeros kilómetros de este Mont Ventoux con mucha fuerza. Le pueden ver, está rodando en estos momentos cuando estaría muy cerca de comenzar la parte más dura, esos 9 kilómetros con el 9% de pendiente media.
del Mont Ventoux. El colombiano que está haciendo todo el esfuerzo, el corredor Thomas David no le da un relevo y ha decidido pues marcharse él solo, porque para llevarle a cola pues lo mejor que hace es dejarlo, aunque Thomas David no está dispuesto a ello, prefiere una buena rueda como es la del colombiano y seguir la subida al Mont Ventoux al ritmo que le marque el campeón de Colombia. Aunque ahora parece que le va a tomar un relevo por el aviso que le ha dado el hombre de Kelme, aunque fíjense, no quiere, sigue a su ritmo y que le sigan si puede. Lógicamente ahí va a subir más cómodo el colombiano, es uno de esos puertos que les gustan a los colombianos, largos, con mucha pendiente. Federico Muñoz es un corredor profesional desde 1989, cuando, como pueden ver por detrás, Roberto Torres también intenta animar el ritmo de la carrera. Efectivamente el Festina comienza a trabajar ahí para intentar la victoria de etapa o reducir la diferencia que hay entre Richard Virenque y Luc Leblanc y Miguel Indurain, que recuerden sigue siendo, después de la contrarreloj individual, el líder de este Tour de Francia. Oliverio Rincón, que se ha colocado también a rueda de Roberto Torres, José Ramón Uriarte, ese primer corredor del equipo Banesto, Jean-François Bernard y Miguel Indurain, y observen ahí a Thomas Davi, que comienza a notar también el paso de los kilómetros, 5 kilómetros de diferencia en el ritmo de Eros Poli, que va a 15 por hora, mientras que a 20 por hora marchaban, lógicamente, mucho más frescos estos dos corredores. Federico Muñoz, un hombre que, como les decíamos, es profesional desde 1989, ha corrido en Postobón y en Kelme, fue el tercer clasificado en la clásica de Boyacá, su mejor resultado en el 91, noveno en la Vuelta a Colombia del 93, 38º en el Giro también del 93, y esta temporada fue el 33º en el Giro de Italia. Ahí tienen a Thomas Davi, octavo en la clasificación general, Castorama y Festina, con sus directores, los franceses Cyril Guimard y Bruno Roussel, que están comenzando a mover la carrera para intentar atacar a Miguel Indurain en un puerto que puede ser de los más difíciles para el navarro por lo largo y lo duro que es. De nuevo cabeza de carrera para Eros Poli, observen el ritmo muy diferente, y ahí van a situar de nuevo la ventaja de Poli. 22 minutos 25 segundos tiene aún el corredor italiano, que recibía una esponja de un espectador para refrescarse el cuello, y Federico Muñoz, que está atacando y dejando de rueda a Davi. Por detrás Oliverio Rincón, que también intenta salir, un corredor del equipo del GB, podría ser Franco Bona, quizá también Davide Casani, porque Franco Bona es un hombre más moreno, ese corredor no tiene las piernas demasiado morenas. Y observen ahí, ya se está realizando la selección, no quedarán más de 30 corredores ya en ese grupo de cabeza, cuando Federico Muñoz está dejando ya de rueda a Thomas Davi. En el ambiente del equipo Kelme se espera alguna otra victoria. Su teoría es de que la de Paco Cabello fue una victoria de regalo. Vamos a ver, se trata este hombre del GB de Alberto Eli, un hombre que se defiende bien en etapas de media montaña, pero que ha decidido probarlo en una etapa con un puerto más duro de los que él acostumbra a afrontar con garantías. Oliverio Rincón, otro corredor que podría hacerlo bien en esta ascensión al Mont Ventoux. Y ahí tienen pues la situación de carrera, con Poli por delante, detrás Mantovana, 15 minutos aproximadamente, a 22 se encuentran Federico Muñoz y Thomas Davi, y por detrás, justo por delante del pelotón, Alberto Eli y Oliverio Rincón, que acaban de saltar del pelotón. Y se está haciendo ya la gran selección. Por detrás el pelotón estará rompiéndose, como es lógico. Debe Festina. Ahí el corredor Eli intenta dejar a Oliverio Rincón. Se ha quedado solo. Oliverio Rincón no es evidentemente el hombre que fue la temporada pasada, con esas victorias en los lagos de Covadonga en la Vuelta Ciclista a España y posteriormente en Pal en la etapa de Andorra. Una gran temporada con el equipo Amaya, con victoria en las dos grandes etapas de la Vuelta y del Tour de Francia. Y ahí tienen a Alberto Eli, que va mucho más cómodo y que va a alcanzar pronto ya a Thomas Davi, el corredor francés, que ha intentado seguir la rueda de Federico Muñoz. Va a empezar un auténtico rosario. Este puerto va a dejar a cada uno en su sitio, posiblemente. Por detrás sería interesante ver la reacción que está teniendo el pelotón, si sigue marcando el ritmo del equipo Festina, si por el contrario ha cogido la cabeza a Banesto, con Miguel Indurain al frente, porque por detrás es donde estará realmente la gran batalla, eso está muy claro. Así pues, recuerden, cabeza de carrera para Eros Poli, por detrás Mario Mantován, luego viene Federico Muñoz con 22 minutos aproximadamente perdidos, y ahí tienen a Alberto Eli
a Thomas Davi, que están a unos 300 metros, 200, 300 metros de Federico Muñoz. Por detrás ya el pelotón. Vamos a dejar ya la transmisión de este Tour de Francia por la segunda cadena. Dentro de pocos segundos van a poder continuar viendo esta 15ª etapa del Tour de Francia, Montpellier-Carpentras, por la primera cadena de televisión. Saludamos a los telespectadores de la primera cadena, a quien pasamos a informar cómo está esta 15ª etapa del Tour de Francia, cuando los corredores están subiendo la máxima dificultad de la misma. Estamos hablando de Mont Ventoux, que tiene su cima a 41 kilómetros de la llegada. Y decirles que la situación de la carrera es la siguiente. Cuando ven ustedes cómo el equipo Festina ha cogido la cabeza de pelotón y trata, como es lógico, de castigar un tanto a Miguel Indurain por si le encuentran alguna flaqueza. Ven a Richard Virenque, el primer clasificado en el Gran Premio de la Montaña, junto a Indurain, que será el hombre que deberá de marcar el ritmo fuerte para intentar dejar, si pueden, como es natural, al español. Lo van a tener difícil. Ya veremos qué es lo que sucede, pero les informamos cómo está la situación de la carrera. Eros Poli, corredor italiano, ha hecho una gran escapada y se ha presentado en las primeras estribaciones de Mont Ventoux con 25 minutos de diferencia aproximadamente sobre el pelotón. En el ascenso, como es lógico, Eros Poli ha ido perdiendo tiempo. También está Montauban, que saltó del gran grupo y se encuentra en estos momentos ascendiendo el Mont Ventoux a 15 minutos de Eros Poli. Después están Federico Muñoz, el corredor colombiano, aproximadamente a unos 22 minutos junto a Eli, y más tarde Thomas Davi a 23 minutos del escapado, y el gran grupo que están viendo comandado por los hombres de Festina, que poco a poco se van acercando a los escapados, si no lo han hecho ya, porque todo está pasando con mucha rapidez en este ascenso. Thomas Davi efectivamente ha sido alcanzado ya por el pelotón, y ahí seguimos viendo a Federico Muñoz, que mantiene ventaja, pero no demasiado, respecto primero a Alberto Eli, que le pueden ver ya ahí justo por detrás del corredor colombiano, un Alberto Eli que el año pasado finalizó el Tour en la 17ª plaza, una gran clasificación para un hombre básicamente de equipo. Y el equipo del GB, que después de la victoria de etapa primera individual que consiguió ayer con Rolf Sorensen, quiere seguir probándolo. Tiene corredores muy buenos para este tipo de etapas, cuando las fuerzas de Tour ya han quemado gran parte las de algunos corredores. De todas maneras, ahí tienen a Eli, que va a ser alcanzado por el pelotón. Decía, porque Alberto Eli y Davide Casani son corredores que se adaptan perfectamente a etapas de este estilo. Y el italiano ha sido el primero del equipo en probarlo, pero por detrás otro hombre que está haciendo un gran Tour de Francia, Pascal Hervé. Lo hemos dicho ya muchas veces, un corredor que acaba de pasar este año a profesional con 29 años, un caso curiosísimo, porque en amateurs lo había ganado prácticamente todo, había sido campeón de Francia, pero no acababa de encontrar equipo en el profesionalismo, y ahí le tienen, después de realizar una brillante actuación en la Vuelta Ciclista España, también con muchas escapadas. Observen el ritmo tan vivo que está marcando el corredor francés del Festina, que está ya a punto de alcanzar también a Federico Muñoz. Así pues, por delante quedarán ya tan solo Eros Poli y Mario Montauban, corredores italianos del Mercatone y del Carrera. Parecía que era bueno el ritmo del campeón colombiano, pero no ha podido aguantar el ritmo que está marcando Pascal Hervé. Por ahí otros hombres como Conti, otro buen escalador italiano, que va a intentar dejarse ver en esta subida al Mont Ventoux. Una subida durísima, ya lo hemos ido explicando, es un puerto realmente importante, quizá el más duro que se va a subir en el Tour de Francia, pero está a 41 kilómetros de la llegada de esta etapa, que, insistimos, está haciendo estragos. De hecho, ya ha hecho antes de salir, porque John Unzaga, Lance Armstrong, el actual campeón del mundo de fondo en carretera, Capiot y Frisson, han decidido no tomar la salida, entre otras cosas porque estaban muy cansados y lo que les venía encima. Ya saben que la etapa es Montpellier-Carpentras, con un total de 231 kilómetros de recorrido, y subiendo el Mont Ventoux con Miguel Indurain tranquilo a su ritmo, a ver si le atacan. De momento parece que se ha quedado ya sin ningún compañero Miguel Indurain, pero esos 7 minutos 56 segundos que le separan del segundo clasificado, Richard Virenque, ese corredor con el maillot de topos rojos, le permiten siempre afrontar con tranquilidad cualquier ataque que pueda producirse. Ven a Pantani, que llega también ya a las primeras posiciones. También para los espectadores que se hayan incorporado ahora a la transmisión de esta 15ª etapa del Tour de Francia, cuando, como pueden ver, hay ahí a solo 15 o 20 corredores. Y de momento, atención, porque Olano está resistiendo ahí con ese grupo de los mejores, aunque parece ya que empieza a pasarlo un poco mal.
Les decía que para los espectadores que se hayan incorporado en estos momentos a la transmisión del Tour de Francia, son 23 kilómetros la subida de este Mont Ventoux. Los más duros son los 9 centrales, con un porcentaje medio del 9,4%. Le quedan a este corredor 7 kilómetros pues para finalizar la ascensión al Mont Ventoux, por lo que está ya superando estos 9 kilómetros centrales, que son los más duros de la ascensión al Mont Ventoux, un puerto que se inicia a 300 metros sobre el nivel del mar, finaliza a 1909 metros, un desnivel de 1609 metros. Tienen que salvar los corredores en tan solo 23 kilómetros, y como les comentábamos, un puerto que empieza con bastante vegetación, como pueden ver, y que acaba siendo en los últimos 3-4 kilómetros absolutamente desértico. Mucho calor para los corredores en esta etapa de hoy. Ahí pueden ver en ese grupo que de momento los hombres que quedan son Hervé, Virenque, De las Cuevas, Marco Pantani, Nelson Rodríguez, Piotr Grumov, Alex Zule, que resiste ahí en cola de momento. Por el otro lado vemos a Udo Bols, a Roberto Conti, a Pascal Lino. También estaba, atención, Ramón Chu González de Arrieta, ahí le tienen. Está también Pulnikov, está Hernán Buenahora, Alex Zule, que empieza a sufrir. Y ahí tienen también a dos corredores del equipo Mapei, Fernando Escartín y Abraham Olano, cuando, como pueden ver, Franco Chioccioli, compañero del hombre que va en cabeza de carrera, Eros Poli, está perdiendo contacto, aunque ahí parece que va a aguantar un poco. Están haciendo ya la goma esos corredores, Olano, Zule y Franco Chioccioli. Y ahí tienen a Cacaíto Rodríguez, también el corredor del GZG, que por la parte derecha de sus pantallas comienza a dejarse ver, marcando la rueda de Pantani, que puede ser la buena para intentar la victoria de etapa. Ahí tiene que vigilar teóricamente dos ruedas Miguel Indurain, que son la de Richard Virenque y la de Luc Leblanc, que seguramente serán los corredores que le intentarán atacar, aunque ya observen cómo está Pantani. Hoy parece un poco más tranquilo, pero ya tiene los nervios a flor de piel, porque dice que se ha puesto la montaña a tiro y ya está pensando en saltar del grupo. Yo creo que debe esperar un poco, pero ya lo está pensando, por lo menos está haciendo los movimientos. Ya tiene a Eric Caritú, un corredor que vive justo donde empieza el puerto, una casa en la misma carretera donde empieza el puerto, que esperaba hoy hacerlo bien, pero observen, está perdiendo contacto, aunque ahora en esa zona algo más suave, junto con Sorensen, Arsenio González, Bo Hamburger, intentan de nuevo entrar en el grupo de los mejores. Ahí llega también Jean-François Bernard, un hombre que entró en la historia del Tour de Francia en 1987, lo hemos explicado ya anteriormente en la segunda cadena. De nuevo también para los espectadores que se incorporen en estos momentos, decíamos, hizo historia en 1987 cuando ganó la cronoescalada al Mont Ventoux, se puso de líder, ganó ese día a Herrera por 1 minuto 39 y a Delgado por 1:51, y se dijo de él que era el gran relevo de Bernard Hinault, que, como saben todos ustedes, no ha llegado a cuajar. Jean-François Bernard sabe que Miguel Indurain está solo, está haciendo lo imposible por llegar a ese grupo, que ha bajado el ritmo desde que Hervé dejó de tirar, y lo que está intentando es meterse en el grupo. También tiene a González Arrieta, Miguel Indurain, pero sabe que necesita su ayuda porque él conoce perfectamente esta subida y que a Miguel Indurain le va a venir muy bien que él esté arriba, aunque solamente sea por unos kilómetros. Así pues, recuerden, cabeza de carrera con Eros Poli, por detrás Mario Mantovan y por detrás ya el grupo con los favoritos, en el que Festina mantiene la iniciativa. Comienzan a hacer una selección por detrás. González Arrieta ha apretado, como es lógico, para llevar a Indurain, porque Leblanc es un hombre importante dentro de la clasificación general, aunque esté distanciado del líder español. Bueno, ahora que no puede mantener el ritmo de Marco Pantani, muy bien Luc Leblanc, que está haciendo grandes etapas de montaña, y por detrás, como decíamos, Ramón González Arrieta, el único compañero que le queda a Miguel Indurain en la subida al Mont Ventoux, que estaba intentando marcar un ritmo algo más fuerte para evitar que estos dos corredores cojan demasiado ventaja. Tienen a Marco Pantani, que también lo probó en Utacam el mismo día que consiguió la victoria, el corredor Luc Leblanc del equipo Festina. Pantani, que también lo probó en la llegada a Luz Ardiden, pero de momento no ha tenido suerte ni las fuerzas necesarias el corredor italiano del Carrera, que consiguió dos brillantísimas victorias de etapa en el Giro de Italia. Marco Pantani, recuerden, por delante sigue yendo Eros Poli, por detrás Mario Mantovan y su compañero Marco Pantani, que ha arrancado y ha tomado una cierta ventaja junto con Luc Leblanc respecto a Ramón González Arrieta y Miguel Indurain, que siguen en las primeras posiciones de ese pelotón. Vamos a intentar establecer alguna diferencia entre los dos hombres, que observen, han abierto un hueco bastante grande en pocos metros, pero como decimos, Miguel Indurain ahí, con la experiencia que tiene, sabrá mantener la calma, no le van a coger demasiados minutos
y lógicamente él sabe que tiene tiempo para dosificar. Luc Leblanc se encuentra en la clasificación general a 8:35 y Pantani a 11 minutos 55 segundos. Y ahí tienen en ese grupo a Pascal Lino, a Bruno Chenguialta, a Alberto Eli y a Alex Zülle, que de momento está aguantando ahí. Hernán Buenahora, Udo Bols, el hombre del Lampre, Roberto Conti, Richard Virenque, Armand de las Cuevas, Miguel Indurain y Ramón González Arrieta, los corredores que marchan en ese grupo. Y no estaría nada mal que alguien se le acercara a Pantani y le dijera que no va a poder dejar a Leblanc y que seguramente eso le iba a impedir ganar la etapa en caso de que sea lo que intenta el corredor italiano, y que está malgastando unas fuerzas que después en los Alpes, cuando lleguen los Alpes de verdad, pues la verdad que las va a necesitar, por lo menos para intentar ganar una etapa mítica como es Alpe d'Huez. Vladimir Pulnikov, el otro corredor del Carrera, también se encuentra en ese grupo. Muy bien también Pascal Lino, que está manteniendo la rueda de los mejores. Y ahí tienen a Marco Pantani y a Luc Leblanc, que son los dos hombres que persiguen en estos momentos a Eros Poli, el altísimo corredor italiano. Ahí le tienen del equipo Mercatone. Vamos a ver una nueva ventaja cuando se encuentra en el kilómetro 184. Le quedan 7 kilómetros para finalizar el puerto. Esa es la situación de carrera en estos momentos, cuando han pasado ya para Eros Poli las rampas más duras de este Mont Ventoux, salvo ese último kilómetro y medio. Por detrás el ritmo de Pantani y de Luc Leblanc, y observen, sensacional Ramón González Arrieta, que está marcando un muy buen ritmo a Miguel Indurain. Ya lo decía el corredor vizcaíno, a medida que pasaban días en este Tour de Francia se iba encontrando cada día mejor, y el otro día ya comentaba que él esperaba ser de gran ayuda a Miguel Indurain en el desarrollo de las etapas de los Alpes. Hoy de momento lo está haciendo muy bien en esta subida al Mont Ventoux, el puerto más duro de los que van a hacer los corredores en este Tour de Francia. Armand de las Cuevas, el corredor de Castorama, Richard Virenque, que de momento se mantiene atento a lo que pueda conseguir su compañero Luc Leblanc, y Miguel Indurain tranquilo, subiendo de momento sin reflejar un excesivo esfuerzo en su rostro, gracias también, como no, al buen trabajo que está realizando Ramón González Arrieta. Un trabajo que va a ir dejando hombres por atrás, seguramente. Ahí Miguel Indurain marcando perfectamente el ritmo. Parece que todos quieren intentar seguir la marcha de Arrieta, y conforme vayan pasando los kilómetros van a sufrirlo mucho en sus piernas. Esperemos que le pase a Armand de las Cuevas y también a Luc Leblanc. Por cierto, que Pantani lo está llevando que ni en un carro, lo está llevando en volandas. Luc Leblanc es un auténtico especialista de coger una buena rueda. Ya cogió la rueda de Miguel Indurain cuando llegó su momento, y ahora ha cogido la de Pantani, aunque yo creo que Pantani poco a poco irá bajando el ritmo, porque no le interesa ese compañero de fuga si intenta algo, claro. El trabajo de Ramón González Arrieta, que está siendo muy efectivo, de momento tan solo 20 segundos, la ventaja que ofrece Radio Vuelta en estos momentos entre Pantani y Luc Leblanc, y la cabeza de un pelotón en el que el quinto clasificado, Vladimir Pulnikov, estaba comenzando a sufrir. Observen lo que les decíamos, se va acabando ya la vegetación, y a partir de los últimos 4 kilómetros es todo roca, en un paisaje muy parecido al del Col de l'Issoire en los Alpes, un paisaje absolutamente desértico, un paisaje que la prensa francesa siempre compara con esa imagen lunar que se tiene, o que tiene todo el mundo en la cabeza, con muchas rocas, mucho polvo, y el calor, que en la parte final de este Mont Ventoux es terrible. 20 segundos para Marco Pantani y para Luc Leblanc. Por detrás, como comentábamos, Vladimir Pulnikov, que estaba perdiendo rueda de ese grupo, donde se mantiene un Pascal Lino, que está realizando también una gran ascensión, Richard Virenque, Udo Bols, Roberto Conti, Alberto Eli, Alex Zülle, que de momento aguanta ahí sufriendo, Hernán Buenahora, y el corredor del Jewis, que junto con Urumov creo que es Bruno Chenguialta. Efectivamente, Bruno Chenguialta, y de momento, como pueden ver, Pulnikov, comunicaba a Radio Vuelta que estaba perdiendo contacto, ha vuelto a entrar en el grupo. Muy bien Alex Zülle, que está manteniéndose con los mejores. Vamos a ver si puede resistir hasta el final esta dura ascensión en ese test que intenta establecer durante este Tour de Francia Manolo Sainz, para saber exactamente qué posibilidades tiene de intentar algún día la victoria en la clasificación general con el corredor suizo. De nuevo Eros Poli, cabeza de carrera, lo que les decíamos. Observen poco a poco cómo va cambiando el paisaje en este Mont Ventoux, que Miguel Indurain ha subido solo una vez. Fue precisamente en esa cronoescalada de 1987, quedó a 15 minutos 48 de Jean-François Bernard. Era el tercer Tour de Miguel, el primero que finalizaría
y lo hizo en el lugar 97 a 2 horas 53 minutos 11 segundos. Han cambiado mucho, lógicamente, las cosas. Eran esas épocas en que José Miguel Echavarri y Eusebio Unzue comenzaban a trabajar con Miguel Indurain. Los dos primeros tours los abandonó después de los primeros días. Al pasar por los Pirineos solía marcharse para casa, aprovechando ya la cercanía de Pamplona. Y la progresión de Miguel Indurain, que ha sido, yo creo, incluso superior a lo que nadie podía esperar, y que le va a llevar a conseguir este año, si no hay ningún problema absolutamente inesperado, su cuarta victoria consecutiva en el Tour de Francia. Recuerden que a 2 kilómetros de la cima de este puerto fue donde se produjo la muerte de Tom Simpson. Le quedan aproximadamente 3 kilómetros a Eros Poli para llegar a ese punto, que es recordado con una placa y un pequeño monumento. Un Tom Simpson que en 1967 perdía la vida. Luego, en la autopsia que se le realizó, se le encontraron anfetaminas o restos de anfetaminas que de alguna manera explicaban el paro cardíaco que había sufrido el corredor inglés, el último líder del Tour de Francia hasta este año, en que Chris Boardman devolvió a las Islas Británicas el maillot amarillo de líder. Y ahí tienen a un Luc Leblanc que de momento está subiendo muy bien. Observen, siguiendo la rueda que le está ofreciendo Marco Pantani, un corredor al que le viene francamente bien esta ascensión al Mont Ventoux. Y un dato que comentábamos también al principio de la transmisión, un dato importante: el Mont Ventoux ha sido el único puerto, ha sido el único día dentro de la vida ciclista de Eddy Merckx en la que el corredor belga, el gran corredor belga, se desmayó. La única vez que ha perdido el conocimiento Eddy Merckx por el esfuerzo después de una etapa fue en 1970, cuando consiguió la victoria aquí en el Mont Ventoux. Comentar también que en el 74 Gonzalo Aja coronó en primera posición este puerto. Se acababa posteriormente, después de la bajada, la etapa. No era final de etapa el Mont Ventoux, pero Gonzalo Aja ha sido el único corredor español que ha coronado en la primera posición el Mont Ventoux. Y por detrás Ramón González Arrieta, que sigue realizando un buen trabajo, llevando a Miguel Indurain y a los componentes de ese grupo, con De las Cuevas, con Bols, con Virenque, como los hombres mejor clasificados en la general, junto con Ugrumov y con Fulnikov. De nuevo pueden ver a Marco Pantani y Luc Leblanc, lo mismo que hiciera con Miguel Indurain. De momento no está entrando en ningún momento al relevo de Marco Pantani. Un Luc Leblanc que sabe lo que tiene que hacer, y un Marco Pantani que bien estuviera que alguien le indicara lo que tenía que hacer, porque la subida es muy larga, está apretando mucho, se está llevando a rueda a Luc Leblanc, que es un mal compañero a la hora de llegar, y luego en el descenso ya veremos lo que sucede, y tampoco consigue abrir mucho hueco entre los hombres que hay detrás. Luego viene el descenso y ahí está Miguel Indurain, que sabe perfectamente cómo hay que bajar, y posiblemente el tiempo que está ganando Marco Pantani y Luc Leblanc en estos momentos pues lo irán perdiendo quizá antes de la cima, y es seguro, por no decir que sí, cuando llegue la hora del descenso. Recuerden que a 7 kilómetros aproximadamente de la cima hemos establecido un cronometraje para situar la carrera, la ventaja de Poli respecto a estos dos corredores y al pelotón. Un Marco Pantani que debutó el año pasado en el profesionalismo y que este año ha sorprendido a todo el mundo. El año pasado solo consiguió 2 clasificaciones de cierto mérito, fue noveno en Reggio Calabria y quinto en el Giro del Trentino. Este año, de hecho, hasta el Giro tampoco había hecho nada demasiado brillante, pero con esas 2 victorias en las 2 etapas de montaña, 14ª y 15ª, y la segunda clasificación final, ha entrado ya dentro de esos futuribles grandes corredores, junto con Eugeni Versin. Ya se ha quedado Miguel Indurain solo en lo que resta de su vida. El compañero Arrieta lo ha dejado después del trabajo que ha realizado, no ha podido aguantar. Ya observen cómo ha desaparecido de las primeras posiciones, y ahora es Miguel Indurain quien tiene que realizar el trabajo solo, algo a lo que está realmente acostumbrado en los últimos kilómetros de cada ascensión. O sea que nadie tenga temor de que porque esté solo puede suceder cualquier cosa. Vamos a ver la diferencia de Eros Poli sobre sus perseguidores: 13 minutos 22 segundos, y sigue Marco Pantani marcándole el tiempo y la rueda a Leblanc. 14 minutos 9 segundos sobre ese pequeño pelotón que comanda Indurain. Así pues, son 47 segundos la ventaja en estos momentos de Luc Leblanc y Marco Pantani. No debe preocuparse en absoluto de momento Miguel Indurain, pero quedan aún bastantes kilómetros para finalizar la ascensión. Y ahí tienen a Ramón González Arrieta, al que hay que felicitar, lógicamente, porque ha trabajado durante bastantes kilómetros para mantener un buen ritmo en la cabeza de carrera para Miguel Indurain. Observen a Ramón, que intenta aún no perder comba respecto a ese grupo, pero lógicamente ya ahí quizá pueda mantenerse, pero va a ser difícil que pueda ayudar a Miguel Indurain en el caso de que se produzca algún ataque peligroso. Son 12 corredores
los que van en ese grupo, y ahí tienen como Grumov está comenzando a sufrir ya mucho. Han podido ver que había reducido a la mitad ya la diferencia de lo que tenían en el inicio del puerto. Comenzó Poli con más de 25 minutos, le quedaban ya poco más de 13. Y ahí tienen a Pascal Lino, muy bien el equipo Festina, que recuerden tiene a Leblanc por delante y mantiene en ese grupo a Lino y a Viren, que también muy bien Alex Zule, que de momento está manteniéndose en ese grupo junto con el resto de hombres importantes. Y atención al detalle, Hernán Buenahora, que ha pasado a la primera posición para intentar mantener un ritmo. Recuerden ya lo que comentaba Cubino en el Giro de Italia, si en un momento le hacía falta a Miguel Indurain una ayuda, iba a tener su rueda disponible, y probablemente Hernán Buenahora esté aplicando en estos momentos la misma teoría. Efectivamente, esperemos que Hernán Buenahora continúe ahí, le va a venir muy bien a Miguel Indurain, y que no tire, porque ya saben ustedes que los colombianos también son un tanto nerviosos y les da por salir en el momento que se pone la montaña lo más dura posible. Ahí tienen a Hernán Buenahora, no obstante, que ha metido un desarrollo solamente para aguantar, y Miguel Indurain le está favoreciendo bastante. El colombiano, al que también le molesta ya absolutamente todo, y ahí tienen a Mario Mantoban, que va a ser alcanzado ya por Marco Pantani, le ofrecía su bidón, no ha querido el corredor italiano del equipo Carrera. Este hombre sí que lo va a pasar bastante mal, puesto que le quedan aún muchos kilómetros para el final del puerto. Hace 8 minutos y 20 segundos que ha pasado por la zona donde cambia ya ostensiblemente la vegetación, a 7 kilómetros para el final del puerto Erospoli. Ahí sigue nuestro cronómetro en marcha para situar la carrera. Recuerden, 13:25 la última ventaja que ofrecía la realización francesa entre cabeza de carrera y los dos perseguidores, Marco Pantani y Luc Leblanc. Y Miguel Indurain, que ya ha mirado para atrás, para la derecha, para la izquierda, ya sabe que está solo y que habrá tomado la determinación de tirar él, porque Virenque ya lo está pasando mal. Efectivamente, Lino y Virenque, que han rodado muchos kilómetros en cabeza, comienzan a situarse ya en las últimas posiciones de ese grupo. Pulnikov también hace ya bastantes kilómetros que va sufriendo, y el que ya no está en ese grupo es Piotr Grumov, el corredor letón del equipo Lewis. Y observen, porque parece que Miguel Indurain ha decidido que ser el mismo el que acelere el ritmo. Esto está haciendo daño. Virenque se ha dado cuenta y ha reaccionado fácil. Ahí le tienen acogido la rueda de Armand de las Cuevas, y ese grupo en el que, como pueden ver, se mantienen Indurain, de las Cuevas, Virenque, Conti, Alberto Eli, Pascal Lino, pero el francés también está comenzando a sufrir, y Vladimir Pulnikov y Alex Zule, que marchan por detrás con algunos problemas ya para seguir el acelerón que ha marcado en estos momentos Miguel Indurain. Por delante se mantienen Marco Pantani y Luc Leblanc, según la última diferencia que teníamos, 42 segundos de ventaja sobre un grupo que se ha reducido muchísimo después de este tirón que está pegando en estos momentos Miguel Indurain. Es increíble la fuerza que tiene Miguel Indurain en este Tour de Francia. Yo creo que está en el mejor estado de forma de toda su vida. Es increíble. Fíjense cómo escaladores como Richard Virenque lo está pasando francamente mal. Y mucho me temo, pero Pantani, con el esfuerzo que ha realizado, con ese ritmo que ha puesto Miguel Indurain, puede ver el mejor escalador para mí que hay en estos momentos en el pelotón, que es Marco Pantani. Lo que pasa que todavía es demasiado joven para las grandes montañas. Puede ver cómo Indurain le pasa, y Leblanc intentará a ver si meterse en el grupo, aunque Pantani va muy fuerte. Sensacional, qué imagen de fuerza, de confianza transmite Miguel Indurain, que observen ha alcanzado ya también a Mario Mantoban. Eso de todas maneras era ya absolutamente lógico. Y observen cómo Alberto Eli y Pascal Lino están ya sufriendo mucho para mantener la rueda de Miguel Indurain. De momento se mantiene ahí bien Armand de las Cuevas y Richard Virenque, el joven corredor francés, líder de la clasificación de los mejores jóvenes del Tour de Francia. Roberto Conti, otro gran escalador, un hombre que intentó fichar el Banesto para ayudar a Miguel Indurain. Parecía que estaba todo hecho, pero finalmente no pudieron culminar ese fichaje, y Miguel Indurain, que ha tomado la iniciativa definitivamente. Pascal Lino, que consigue entrar de nuevo en el pelotón de los mejores. Y observen lo que les comentábamos, en esa zona ya empieza a cambiar el paisaje, cada vez menos árboles, hasta la parte final, esos últimos 3-4 kilómetros, donde el paisaje es absolutamente desértico. Miguel Indurain, que está encontrándose muy bien, está marcando un ritmo muy exigente para esos corredores que se mantienen en ese grupo: Armand de las Cuevas, Richard Virenque, Roberto Conti y Pascal Lino, un hombre que desde el 92, cuando fue líder del Tour de Francia, no había rendido nunca a tan buen nivel. El año pasado consiguió una victoria de etapa en Perpiñán, una victoria que fue muy comentada, lleva escapado con Perini, y se habló ahí de alguna posibilidad de compra de etapa porque el sprint no fue absolutamente normal. Ahí tienen a estos corredores pasando por la zona donde habíamos establecido el control respecto
a Eros Poli, 11 minutos 40 segundos, así pues algo menos de 11 minutos la ventaja que tiene Eros Poli respecto a Pantani y a Luc Leblanc, a 7 kilómetros aproximadamente para el final de la ascensión al Mont Ventoux. Ahí tienen 10.58 la ventaja respecto a estos dos corredores, y exactamente la ventaja respecto al maillot amarillo, 11.36, así pues serán correctas las mediciones que habíamos realizado nosotros cuando parece que Luc Leblanc empieza a pasar por algún problema. Observen, Marco Pantani se está marchando, Luc Leblanc puede comenzar a pasarlo mal a partir de esos momentos, y lo que les comentábamos, ahí empieza prácticamente el desierto cuando los corredores se encuentran aproximadamente a 1.300 metros de altitud. Uno de los Leblanc está intentando recuperar porque ya le falta el aire, o Leblanc puede estallar en esta subida. Leblanc ha intentado seguir la rueda de Marco Pantani, que ya ven cómo suben, que parece que no va en bicicleta. Es tremendo este corredor. El día que este hombre aprenda a correr contrarreloj, si lo consigue en alguna ocasión, habrá que tener muy en cuenta a Marco Pantani para el futuro. Son 23 años solo y fíjense cómo sube, pero fíjense, observen cómo está Miguel Indurain. Ahora me dice Adorni, que está junto a mi lado, que parece que va en una moto. Está haciendo Adorni señas de que parece que Indurain está en una moto. Va a pasar a Leblanc, y como ve a Leblanc casi se va a bajar de la bicicleta. Como vea ese ritmo de Miguel Indurain, es tremendo. Está haciendo una auténtica exhibición el campeón español. Está impresionando, sin lugar a dudas, Miguel Indurain en este Tour de Francia a todo el mundo, a los grandes ciclistas de siempre, como Adorni, un hombre que estuvo junto a Jacques Anquetil, buen amigo del gran corredor francés, precisamente el hombre con quien comparan a Miguel Indurain. Adorni comentaba estos días que efectivamente a él también le recuerda mucho esa manera de correr tranquila, siempre sabiendo calcular muy bien los esfuerzos y aprovechando su gran dominio en la contrarreloj individual. Ahí tienen al grupo en el que han quedado ya Indurain, Lino, Virenque, Conti y De las Cuevas. Solo 5 corredores en persecución de Marco Pantani y de Luc Leblanc, que como comentábamos puede empezar a pasarlo mal. Y observen qué ritmo tan bueno está marcando Miguel Indurain. Sensacional, sin lugar a dudas, el Tour de Francia que está realizando el corredor navarro, con una sensación de seguridad que la verdad es que suele transmitir, pero quizá nunca a tan alto nivel como lo está haciendo este año. También muy bien Armand de las Cuevas, un corredor que sabe que tiene tiempo para recuperar posiciones en la clasificación general. De las Cuevas es tercero y está a tan solo 6 segundos de Richard Virenque, el hombre que va justo a su rueda. Lógicamente eso hace que no esté excesivamente preocupado el corredor del equipo Castorama, puesto que si consigue mantenerse con los mejores en las 2 etapas de montaña que quedan, en Alpe d'Huez y Val Thorens, luego no va a tener problemas para superar a este otro corredor francés del equipo Festina en la cronoescalada a Avoriaz. Que por cierto ya iba resoplando Virenque por el esfuerzo que tienen que realizar para seguir a Miguel Indurain. Es que tomó la cabeza del grupo cuando su compañero de equipo ya no podía más, tomó la cabeza, se puso a tirar como hacía Eddy Merckx, y poco a poco han ido cayendo hombres. Él continúa, va por Luc Leblanc en un esfuerzo que realmente tampoco le hace mucha falta hacer a Indurain, manteniendo a una distancia prudencial a Leblanc, pues en el descenso le podía alcanzar perfectamente. 27 y lo que ha querido, por hora, y es que es enorme, es que va tremendo. Miguel Indurain tiene una fuerza digna de señalar. Va a pasar, observen, porque va a pasar a Leblanc, que si no me equivoco va por delante ya. Leblanc lo va a pasar y veremos qué ocurre con Luc Leblanc cuando llegue Miguel Indurain a su altura. Puede desmoralizarse totalmente y quedarse clavado. Vamos a ver lo que pasa con Luc Leblanc, aunque parece que Leblanc les está esperando, les ha calculado más o menos la velocidad, ha subido en la bicicleta, y para no perder la rueda del último en ese grupo que manda Miguel Indurain. Observen el paso de Indurain junto a Leblanc. Ahí están a 6 kilómetros aproximadamente, algo menos ya para el final del puerto, en una zona algo menos dura, con un porcentaje del 5,4%, de ahí la elevada velocidad que ofrecía el realizador francés, esos 27 kilómetros por hora. La verdad es que ha sido una pena la ausencia de Tony Rominger en la montaña. Ahí tienen a José Miguel Echavarri, que está dando instrucciones a medio metro tan solo de Miguel Indurain. Él mismo estará también absolutamente satisfecho del gran comportamiento que está teniendo el corredor navarro, y como les comentábamos, hubiera sido absolutamente sensacional poder ver el gran duelo que se esperaba entre Miguel Indurain y Tony Rominger, porque viendo cómo está Miguel Indurain, realmente hubiera revalorizado aún más su cuarta victoria en el Tour de Francia. Miguel Indurain está haciendo un gran Tour de Francia, y por muy bien que hubiera llegado Tony Rominger, se me antoja realmente difícil
que el suizo hubiera podido amenazar la victoria de Miguel Indurain. Se partía con la base de que Rominger era superior, perdón, Indurain era superior en la contrarreloj, pero se pensaba que Miguel Indurain podía pasarlo mal en las montañas, pero este año Miguel Indurain se está mostrando más fuerte que nunca en las altas montañas del Tour de Francia. Quizá observábamos antes de que comenzara el Tour de Francia que Miguel Indurain, y lo hemos venido viendo durante toda la temporada que ese hombre ha estado preparando, que Miguel Indurain estaba más delgado de lo que nos tenía acostumbrados, que este año incluso estaba más delgado que el pasado, y seguramente lo que han tratado de hacer es bajar a Miguel Indurain incluso de peso para que la montaña vaya a ese ritmo, porque hoy en día el único ciclista que puede descolgar a Miguel Indurain en montaña no es otro que Marco Pantani, y es que Marco Pantani es muy pequeñito, es un gran escalador y además tiene 23 años, es muy joven y un escalador a tener muy en cuenta, pero observen que Miguel Indurain con ese ritmo no sería nada de extrañar que dentro de poco llegara a la altura de Marco Pantani. Ahí tienen a Eros Poli, el corredor que sigue siendo cabeza de carrera, y observen por ahí ya en absoluto hay vegetación, solo rocas y tierra. Justo, observen ahí, cuando el corredor del Polti ha pasado por el monumento, por esa lápida que recuerda el lugar donde falleció Tom Simpson, el corredor inglés, en 1967. Ahí tienen por detrás a Marco Pantani. Justo ahí en ese punto hemos establecido un nuevo cronometraje para situar la carrera. Miguel Indurain, Armand de las Cuevas, Luc Leblanc, Richard Virenque, Roberto Conti y Pascal Lino, los 6 corredores que se mantienen en ese grupo, cuando ahora Miguel Indurain ha dejado que sea Armand de las Cuevas el que marque el ritmo. Probablemente de las Cuevas esté intentando incluso parar un poco ahí el ritmo de la carrera, puesto que era peligroso para él el ritmo que estaba marcando Miguel Indurain, que hubiera podido acabar por descolgarlo. Así pues, recuerden, cabeza de carrera para Eros Poli, por detrás el corredor del equipo carrera Marco Pantani, y a 1 minuto aproximadamente el grupo de Miguel Indurain. El Tour de Francia por haber coronado Mont Ventoux, el puerto más duro del Tour de 1994, y ha tenido que ser el corredor más alto que participa en este Tour de Francia. Y este es el segundo, Marco Pantani, el italiano que dejó a Luc Leblanc, como han podido ver anteriormente, y por detrás está el grupo donde figura Miguel Indurain, en donde Virenque ha pasado a la primera posición, tomando la responsabilidad después de que el director del equipo Banesto se dirigiera hasta Miguel Indurain, seguramente para indicarle que dejara de tirar, porque estaba haciendo una subida realmente extraordinaria y quizá estaba desgastando demasiado para lo que era necesario, porque en realidad Marco Pantani está muy lejos en la clasificación general y Eros Poli, no quiero ni decirles a ustedes, a más de 1 hora del líder, pero Miguel Indurain está con fuerza, está con ganas y lo ha querido demostrar. Ahora es Virenque quien está tirando, y como siga haciéndolo se va a dejar a sus compañeros de equipo del conjunto Festina. Ahí pasan bajo la pancarta del último kilómetro del Mont Ventoux, algo más de 1 minuto de ventaja para Marco Pantani respecto a Miguel Indurain. Eso lógicamente no preocupa en absoluto al corredor navarro. Hemos establecido un nuevo control en la cima del puerto. Vamos a ver ahí cuál es la ventaja de Eros Poli respecto a Pantani y respecto al grupo de Miguel Indurain, para valorar también las opciones que tenga de conseguir la victoria el corredor del equipo Mercatone, un equipo que está luchando mucho. Y observen cómo por detrás efectivamente se está quedando Pascal Lino, Luc Leblanc, que también está sufriendo mucho, y de momento resisten tanto Virenque como Armand de las Cuevas, segundo y tercero en la clasificación general. De todas maneras, con esa ventaja que están perdiendo en estos momentos, tampoco tendrían demasiados problemas para conectar en la bajada los corredores del Festina. Observen cómo Leblanc ha entrado de nuevo en este grupo ahora de 5, algunos metros perdidos para Pascal Lino, y sensacional la ascensión que está realizando Miguel Indurain al Mont Ventoux, un puerto que solo había subido en una ocasión, además fue en cronoescalada, nunca lo había hecho con una etapa en línea. Y mientras tanto podemos ver ya a Marco Pantani, el corredor del equipo Carrera, que está cada vez más cerca. Le quedan ya muy pocos metros para coronar el Mont Ventoux a 1909 metros de altitud, después de haber cubierto los 23 kilómetros de ascensión. Ahí la tienen ya, tomándole las cámaras fijas instaladas por la televisión francesa en la cima del Mont Ventoux. Esta última curva con un repecho durísimo. Y vamos a ver ahí cuál es la ventaja de Eros Poli respecto a su compatriota italiano, pero de otro equipo del Carrera, en la cima del Mont Ventoux.
una ventaja que posiblemente podrá mantener. Ahí lo tienen ustedes, 4 minutos, superior a 4 minutos la ventaja de Eros Poli sobre Marco Pantani, una ventaja que incluso puede mantener el corredor italiano, que va en primera posición sobre su compatriota, porque ya saben que Eros Poli es un hombre con mucha más envergadura, también estará muy cansado, pero puede descender mucho más rápido que Marco Pantani. Otra cosa es lo que viene por detrás, a eso ya es más peligroso. Vamos a ver cuánto tiempo han perdido estos corredores respecto a Marco Pantani. En cualquier caso, no va a ser nunca un tiempo preocupante para Miguel Indurain en su posición de líder en la clasificación general. Ahí tienen ya también tomándoles las cámaras de metas, y pues va a ser poco más de un minuto lo que pierdan en la cima este grupo, con Luc Leblanc, con Lino, con Conti, con De las Cuevas, con Miguel Indurain y con Richard Virenque, el líder de la montaña, que va a intentar puntuar también para consolidar aún más ese maillot de topos rojos. Ahí tienen a Luc Leblanc, el compañero de Richard Virenque, que toma el relevo ahora para intentar, suponemos, el sprint final de Richard Virenque para conseguir los puntos en el Gran Premio de la Montaña. Muchos puntos otorgan los puertos fuera de categoría. Una buena reacción de Luc Leblanc en este kilómetro final. Y ahí tienen pues al grupo de 6, que está ya muy cerca de coronar. Hace 1 minuto 10 segundos que pasó por ahí Marco Pantani. Así pues no va a haber ningún problema con la ventaja que haya conseguido Marco Pantani durante la subida al Mont Ventoux. A punto de pasar ya los 6 corredores, sin problema para Richard Virenque para conseguir la segunda posición en el puerto. Y este grupo que pasa 5.58 de la cabeza de carrera y a 1.27 de Marco Pantani. Así pues, aproximadamente 1 minuto y medio la ventaja que ha conseguido el corredor del equipo Carrera durante la ascensión al Mont Ventoux. Y ahora vamos a ver el descenso, un descenso que es peligroso, un descenso que lo harán posiblemente a un nivel, a unas altas velocidades. Ahí tienen el paso por Mont Ventoux, primero Eros Poli, Pantani, Virenque, 40, 35 y 33 puntos respectivamente. Y aquí está Alex Zule, que está realizando una subida realmente buena, un hombre como Alex Zule que estaba atravesando un mal momento, pero que parece que se está recuperando muy bien, y llegar así, de esta forma, a Mont Ventoux es importante y quiere decir bastante en favor de Alex Zule después de cómo lo ha pasado. Ahí va a pasar Piotr Ugrumov con 52 segundos perdidos respecto al grupo de Virenque, de las Cuevas y de Leblanc. Eso le va a hacer perder algún tiempo en la clasificación general. Pantani en este momento adelantaría a Vladimir Pulnikov y pasaría a ser el quinto en la general. Y ahí tienen efectivamente una bajada